Muy bien, chicos. Cuéntenme cómo les ha ido en el calentamiento de parasitología hasta ahorita. Ay, perdón. Calentamiento. Todo lo que hemos visto en parasitología hasta ahorita, toda la materia hasta ahorita, ha sido calentamiento. Porque de esta clase hasta que terminemos el año, es realmente lo interesante de la materia. Es decir, lo sabroso, complejo, difícil y los retos diagnósticos y de tratamiento empieza ahora. Los gusanitos y los protozoarios intestinales e inclusive hasta leishmaniasis cutánea es calentamiento. De leishmaniasis visceral para todo lo que queda del año es realmente lo sabroso de la materia. ¿Ok? Entonces, bienvenidos a parasitología. Realmente. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema particularmente interesante y apasionante, que es la leishmaniasis alcohólica. No. ¿Qué es la leishmaniasis visceral? Ok. Siguiente. Aquí estoy poniendo de primera una bibliografía que les recomiendo consultar. Esta la pueden conseguir gratuita en estos dos links, y si no, se meten en la página de la Organización Panamericana de la Salud o bajo en inglés y pueden descargar estos artículos. Hasta la siguiente. Y este que es un atlas buenísimo si quieren aprender a reconocer en el microscopio leishmaniasis. Este atlas es lo máximo. Siguiente. Muy bien, entonces tenemos que comenzar por la generalidad que ya las conocemos de la clase introductoria anterior de leishmaniasis cutánea, pero vamos a repasar algunas cosas muy interesantes. Primero que es una parasitosis tisular producida por un protozoario intracelular llamado leishmania y que es transmitido por una picadura de un mosquito y ese mosquito se llama el buzón. ¿De acuerdo? Ahora, es una enfermedad metaxénica. Recordemos que enfermedades metaxénicas son todas aquellas enfermedades transmitidas por vectores biológicos. Y es una de las top 10 enfermedades desatendidas en el mundo. ¿Okay? Tiene una mortalidad altísima si no es tratada. Hasta ahorita, ¿qué enfermedades las parasitarias que hemos visto tienen una mortalidad tan alta? Ninguna, ¿verdad? Ok, ahora entienden por qué les digo que de aquí en adelante ya la cosa... Ahora entienden por qué les digo que de aquí en adelante ya la cosa cambia. ¿Okay? Para las estadísticas del 2019 tenemos 90.000 casos por año en el mundo y es endémica en 88 países. ¿Okay? Recordando un poco de taxonomía, tenemos que la familia Trypanosomatidae están varios géneros, pero el género Leishmania se clasifica en dos subgéneros, ¿okay? Que es el Leishmania leishmania y Leishmania aviaria. Ya vamos a ver por qué se clasifican de esa manera. Tenemos complejos y luego las especies. Ahora, ¿por qué se clasifica de esa manera? Por la forma en la cual estos parásitos tienen tropismo en diferentes partes del tubo digestivo del vector que lo transmite. ¿De acuerdo? Entonces, la leishmania leishmania tiene predilección o tropismo por la parte del intestino anterior, mientras que la leishmania viene por el intestino posterior. ¿Sigamos? Muy bien, aquí tenemos diferentes tropismos de acuerdo a el subgénero y a las especies que conforman en ese subgénero y cuáles son las diferentes especies que tienen cada una de las manifestaciones. Algunas de estas informaciones ya la vieron en la clase de la leishmaniasis tegumentaria y ahorita estamos agregando en la leishmaniasis visceral. Siguiente. Ok, si recordamos un poquito la parte de biología, esto también lo vieron en la clase anterior, parásitos intracelulares, patógenos primarios del sistema fagocítico mononuclear, en otros lugares lo van a ver como retículo endotelial, ¿okay? Tiene un ciclo de vida heteroxeno y tiene reproducción asexual por fisión binaria. ¿Okay? Posee unas estructuras citoplasmáticas diferenciadas llamadas kinetoplastos, es esto el acá, y es una mitocondria modificada. ¿De acuerdo? Siguiente. De la familia Trypanosomatidae tenemos estas formas evolutivas que son amastigote, promastigote, bimastigote y tripomastigote. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto lo vamos a tener que diferenciar entre los dos primos, que es Leishmania y Trypanosoma. ¿De acuerdo? Y tiene que ver en la forma del núcleo, del kinetoplasto en relación al núcleo, en donde el promastigote es el kinetoplasto por delante del núcleo. Fíjense que aquí está el kinetoplasto por delante del núcleo. El bimastigote está pegadito y el tripomastigote tiene forma de látigo, el flagelo que
sale a través de la membrana, parecido a lo que ocurría con, ¿qué es eso? ¿Ves? Parecido a lo que ocurría con tricomonas, ¿se acuerdan? Que hace como una especie de membrana ondulante. Parecido. Sigamos. Muy bien. Muy bien. Tenemos focos endémicos en Venezuela, en la zona central, Aragua, Carabobo, Mujeres, oriental, Anzoátegui, Monagas, parte del sur, en el foco sur, Bolívar, y el occidental, Lara y Trujillo. Ya te quedaste sin trabajo. Muy bien. Como verán, en diferentes partes de América es endémico. ¿Okay? Ahora, fíjense acá, Venezuela. ¿Ustedes creen que esta estadística se relacione con la verdad, la realidad probable del mundo? Poco probable. ¿Okay? Entonces, como les mencioné al principio, la leishmaniasis es una de las top 10 enfermedades desatendidas del mundo. Y por ser una de las enfermedades desatendidas, los sistemas de registro y control epidemiológico también son paupérrimos. Por lo tanto, hay un tremendo subregistro que conlleva precisamente a que la Organización Panamericana de la Salud en sus registros tengan tan pocos datos. ¿Okay? En cuanto al mecanismo de infección, tenemos que es heteroinfección, la puerta de entrada es por vía cutánea, la forma evolutiva infectante son los promastigotes y el mecanismo de infección es la picadura de la hembra hematófago del género Luxon. El agente causal, como lo veníamos comentando, es Leishmania infantum o Chagassi infantum en América. ¿Okay? En Europa y Asia tenemos otros flebotomos que también son capaces de transmitir la enfermedad, pero no son Luxon. ¿Okay? En cuanto al ciclo de vida, tenemos que empieza con la picadura del vector a la piel del humano, en donde inocula la forma de promastigote metacíclico. Ese promastigote es fagocitado por las células fagocíticas de la piel, que son básicamente macrófagos y células dendríticas. Esos macrófagos son capaces de sobrevivir en el interior, son promastigotes, son capaces de sobrevivir dentro de los macrófagos, hasta el 10% de la población total de los promastigotes inoculados, y una vez que esa población sobrevive en las formas cutáneas, que da allí en piel, y en las formas viscerales, invade al ganglio regional y luego el resto del sistema fagocítico mononuclear del resto del cuerpo, donde principalmente hígado, vaso y ganglios profundos. ¿Okay? Los amastigotes posteriormente son fagocitados por el mismo vector y completan el ciclo de vida. Los amastigotes caen al tracto digestivo del vector, se transforman en promastigotes, hacen la fisión binaria dentro del intestino del vector, dependiendo del subgénero, bien sea en el intestino anterior o en el intestino posterior, y ahí se completa el ciclo. En cuanto al reservorio, tenemos que es un término epidemiológico que ya venimos recordando de algunas parasitosis anteriores. Generalmente son seres vivos vertebrados inferiores que se infectan, habitualmente no padecen de enfermedad, no es el caso de la leishmaniasis, sino que los reservorios sí padecen alguna forma de enfermedad, pero el concepto básico es que mantienen el ciclo de vida natural del parásito en el ambiente. ¿Okay? En el caso de la leishmaniasis son básicamente mamíferos de pequeño tamaño como perros, gatos, roedores, perezas, radiculados, mapaches en un ambiente donde está el mosquito, está el parásito y está un mamífero de pequeño tamaño. ¿Okay? En donde el humano padece de leishmaniasis cuando eventualmente uno de esos mosquitos que está en ese ambiente pica. ¿Okay? Hablando del vector, esto ya lo vieron también en la clase de leishmaniasis alimentaria, es un flebotón americano que está en Luxon, tiene distribución geográfica muy amplia. Estos son los nombres comunes. Aquí en Venezuela usualmente se le llama pequeño. Tiene un ciclo de vida completo. El vector, no vayan a confundirse con que la leishmania tiene huevo, larva, pupa, no, es el vector, el mosquito. ¿Okay? El mosquito tiene huevos, 4 estadios larvarios, pupa y adulto macho y hembra. Pero solo la hembra, y solamente durante el periodo de ovipostura, es hematófago, porque necesitan los nutrientes de la sangre para poder completar el ciclo de ovipostura. Son pequeñitos y son típicos, es decir, son familia del resto de los mosquitos que hemos visto hasta ahora. En cuanto a sus características fisiológicas, pues son jorobados cubiertos de pelos, inclusive en la sala. Fíjense que las alas son peludas,
Tienen un color amarillento uniforme, patas largas, alas lanceoladas, fíjense que son elevadas hacia arriba y hacia atrás, y tienen un vuelo corto, son malos voladores, vuelan en la forma de pequeños saltos. Su saliva tiene sustancias tensoactivas, antiplaquetarias, vasodilatadoras que le permiten precisamente que en el momento en que en ese tórrido vuelo, cuando eventualmente logra por fin picar, tener una alimentación gracias a esas sustancias vasoactivas y antiplaquetarias. Hay muchas especies en Venezuela, al menos 30 de ellas son antropofílicas. En cuanto a la transmisión del vector, es muy variable. En la primera picada habitualmente no se transmite la leishmania. Habitualmente cuando ocurre la presencia de cromastigotes metacíclicos en la saliva del vector, genera como una especie de tapón, como si fuera un tapón de corcho en la probóscide del vector, en la glándula salival del vector. Entonces lo que ocurre es que pica y eventualmente logra eyectar ese tapón de cromastigotes que tiene las glándulas salivares, y es allí donde eventualmente sí transmite una carga parasitaria importante que conlleva a la transmisión. Entonces esa transmisión es muy variable, puede ser de 1000 a 100.000 cromastigotes por picada. Y eso es lo que les venía comentando, que altera su capacidad de succión, porque como digo, tapa la probóscide y no le permite succionar la sangre de manera correcta. ¿Okay? Lo que les venía comentando es que nada más el 10% de los cromastigotes metacíclicos que efectivamente llegan a ser inoculados durante la picadura son los que sobreviven. Es decir, si se transmitieron 100.000 durante una picadura, solamente el 10% sobrevivió. Pero ese 10% es el que conlleva la patología, es el que es capaz de permitir que persista la parasitosis en el ser humano y que conlleve a la enfermedad. ¿Okay? Y eso se debe a que, a pesar de que existen mecanismos celulares en la piel del humano, a través de células fagocíticas, células presentadoras de antígenos, mecanismos de citotoxicidad celular y especies reactivas de oxígeno y todos los mecanismos de inmunidad celular que posee el humano, la leishmania, como vamos a ver más adelante, tiene mecanismos de evasión de la respuesta inmune, inclusive de la evasión de la respuesta inmune celular. Y es por eso que es parte de esa carga parasitaria inicial, es capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos. Y es esta pequeña carga, ese 10%, que genera la enfermedad. ¿Cuáles son las personas susceptibles? Bueno, las personas que habitan en la zona silvestre, ecoturismo, deportes al aire libre, poblaciones indígenas, países subdesarrollados, desnutrición, y un gran grupo de riesgo son las personas inmunosuprimidas por VIH-Sida. ¿Okay? En cuanto a las manifestaciones clínicas, la Organización Panamericana de la Salud lo categoriza en tres grupos: las manifestaciones fundamentales, las manifestaciones secundarias y las ocasionales o terciarias. La más común, que de hecho está reportada en el 100% de los casos, es fiebre prolongada. Más adelante le voy a explicar los mecanismos fisiopatológicos que subyacen cada una de estas manifestaciones más comunes. ¿Okay? Fiebre prolongada, esplenomegalia con hiperesplenismo. Puede haber esplenomegalia gigante, de hecho es una de las causas de esplenomegalia gigante, hepatomegalia, linfadenopatía, anemia severa y pérdida de peso. En cuanto a las secundarias, tenemos enfermedades respiratorias, cuando se asocia a inmunosupresión fundamentalmente, diarreas por enteritis o adenitis entérica, hemorragias, coagulopatía, pérdida de peso, hiporexia o anorexia, astenia y fatiga crónica. Aquí tenemos un ejemplo en población pediátrica y adulto, lo severamente significativa que puede llegar a ser la hepatoesplenomegalia, que es una de las manifestaciones más comunes y relevantes de la leishmaniasis visceral. Y ahí viene su nombre, por el compromiso severo que genera a nivel visceral. Este es del atlas que les venía comentando al principio de la clase. Las imágenes son de ellos. No solamente es atlas del parásito, sino imágenes clínicas, imágenes de leishmaniasis cutánea, de todas las formas tegmentales que existen y de las formas viscerales. Dentro de las manifestaciones menos frecuentes, que es el tercer grupo que cataloga la Organización Panamericana de la Salud, está ictericia, edema, alteraciones neurológicas, enfermedades autoinmunes, en particular anemia hemolítica y nefritis por inmunocomplejo, hipermegamatobulinemia y pancitopenia. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de la patogenia. Aquí ya se nos empieza a enredar un poco el papagayo, porque los mecanismos fisiopatológicos que subyacen la enfermedad de la leishmaniasis visceral son muchos. Son elaborados, algunos de ellos bastante sofisticados, y vamos a ir digiriendo uno por uno. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que entender es que el problema se origina cuando los cromastigotes son fagocitados por las células fagocíticas de la piel. Ahí es donde arranca el problema. ¿Okay? Que es
la picadura del vector. Por favor, cuando ustedes elaboren la respuesta de esos exámenes, no comiencen la patogenia de la leishmaniasis, mucho menos la leishmaniasis cutánea o tegmentaria, diciendo o narrando la reacción alérgica a la saliva del vector. Eso no forma parte de la patogenia de la leishmaniasis. Eso es una reacción alérgica a la saliva del vector. Pero no es un mecanismo de acción patógena ni es un factor de virulencia de la leishmaniasis. Esa es la saliva del vector. ¿Okay? Entonces, los promastigotes se transforman en amastigotes dentro de esas células fagocíticas y son capaces de evadir la respuesta inmune por varios mecanismos. Primero, que evita la fusión del fagolisosoma. Es decir, cuando yo tengo un macrófago, el macrófago se comió a la leishmania. ¿Sí? Y eso forma un fagosoma. Y dentro de la célula fagocítica hay los lisosomas. Para que esa leishmaniasis que es fagocitora se muera, yo tengo que fusionar el lisosoma con el fagosoma y formar un fagolisosoma. Y eso es lo que lo destruye. Bueno, la leishmaniasis evita esa fusión del lisosoma con el fagosoma. Y por lo tanto, las enzimas lípticas y el que se reactiva el oxígeno con el lisosoma no entran en contacto con disminuye la interacción del lisosoma con el fagosoma. No es reconocido por anticuerpos. ¿Cómo lo va a reconocer el anticuerpo si está dentro de la célula? Ahí no llega el anticuerpo. ¿Sí? Y aparte, es capaz de resistir a esas enzimas lisosomales. Es decir, que si llegase los lisosomas, lo resiste. ¿Ok? Además de eso, el cuerpo le hace el trabajo a la leishmania. Porque parte de lo que hace el cuerpo humano, o las células presentoras de antígenos, ¿qué es? Recoger el agente y llevarlo al ganglio regional para presentarlo a los linfocitos T que están allí. O sea, le están empeorando la patogenia del paciente. Es lo mismo que ocurre con muchas otras enfermedades, como por ejemplo el VIH. Lo lleva al ganglio regional y luego de forma sistémica a cualquier tejido linfoide profundo, hígado, vaso, médula ósea y ganglio profundo. Y es allí donde forma los granulomas en los tejidos linfoides por reacción de hipersensibilidad tipo 4. Ahora, vamos a empezar entonces con cada una de esas manifestaciones mayores o comunes de la leishmaniasis, en donde la más importante por mucho es la fiebre. Y la puse aquí la pérdida de peso porque fisiopatológicamente responden a la misma causa, ¿okay? Que son las citoquinas proinflamatorias. Entonces, lo que hay que entender de la leishmaniasis, y lo van a tener probablemente al inicio cierta confusión, es la interacción entre las citoquinas. Pero lo que hay que entender es que es un proceso de vaivén de la respuesta inmune. Va a haber momentos en donde va a predominar una respuesta TH1, en donde las células fagocíticas van a intentar destruir la leishmania. Eso es lo que intenta hacer el cuerpo humano. Va a haber expresión de fosfatilicerina que va a producir apoptosis de esas células fagocíticas. Va a haber estallido celular simplemente porque los amastigotes, a medida que se van reproduciendo, producen el estallido de la célula. ¿Sí? Imagínense como si tuviera el parásito ocupando el espacio del citoplasma de la célula fagocítica hasta que eventualmente la reviva. ¿Okay? Además, recuerden que el cuerpo humano también tiene mecanismos de autorregulación. Es decir, si las células natural killer reconocen a un macrófago parasitado, lo va a matar. Entonces, el mismo sistema inmune va a destruir las células infectadas. Además, en esa inflamación crónica por todas estas causas va a haber liberación de las tres típicas enzimas proinflamatorias que generan la fiebre, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6, que son los tres principales pirógenos endógenos. ¿Cierto? Esta es la razón por la cual hay fiebre. Pero recuerden que el factor de necrosis tumoral también produce otros efectos sistémicos, como por ejemplo pérdida de peso, sarcopenia, caquexia, pérdida del apetito, etcétera, etcétera. Entonces, esta respuesta TH1 con la liberación final de estas tres citocinas proinflamatorias, que son las causas de la fiebre, terminan produciendo estas dos cosas, fiebre y pérdida de peso. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el bajo. Recuerden que le dice que es un proceso de baile. Bueno, ese es el bajo. Ese es el amén. Ahora vamos a ver el bien. Resulta que las células destruidas estallan y sus fragmentos son fagocitados. Es decir, si todo fuese estallido, bueno, explotaron. Combustión espontánea. ¿Sí? Bueno, eso no puede ser. El cuerpo tiene maneras de autorregular. ¿Ok? Entonces resulta que las células que detectan el daño intentan reducir la inflamación. Eso se llama el fenómeno del caballo de Troya. Entonces, las células que detectan el daño van a aumentar la respuesta ahora TH2, es decir, van a empezar a producir cosas para intentar mejorar la cicatrización.
que literalmente no plomeo. ¿Sí? Entonces va a haber factor de crecimiento transformar de beta e interleucina 10. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo el hígado dañado, yo quiero reparar el hígado. Si yo tengo el vaso dañado, quiero reparar el vaso. Si yo tengo todos los ganglios dañados, quiero reparar los ganglios. Eso es respuesta TH2. Intentar reparar el daño que está ocasionando el parásito. Y además, otra cosa que hace la respuesta TH2 es intentar hacer algo más para matar el parásito que no sea destruirme en mi propia célula. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Generar anticuerpos. Eso es lo que intenta hacer el organismo con la interleucina 10. La interleucina 10 es una citoquina que lo que hace es diferenciar el linfocito B en plasmocito. ¿Y qué es lo que hace el plasmocito? Producir anticuerpos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de los anticuerpos? Que no llegan. No son capaces de neutralizar los anticuerpos de la leishmania. ¿Por qué? Porque la leishmania es intracelular. Entonces, esta respuesta que intenta resolver el problema, que intenta evitar más daño, la verdad que lo que hace es producir crecimiento anormal de los órganos, porque es factor de crecimiento transformante de beta, hace crecer los órganos. Y además, producir anticuerpos aberrantes que no van a hacer nada porque no van a ser capaces de destruir la leche. ¿Están entendiendo el problema? Es decir, destruyo el cuerpo y lo que intento hacer para repararlo no está funcionando. ¿Sí? Ok. Aparte, la propia leishmania es capaz de inducir más respuesta TH2. ¿Ok? Dentro de los fagocitos también están amastigotes liberados que vuelven a iniciar su próximo ciclo de reproducción. Es decir, cuando las células comen esos pedacitos de células fragmentadas de brote, ¿qué están comiendo? Los mismos amastigotes. Entonces, al comer las células que se están destruyendo, están comiendo también los amastigotes. Y esos amastigotes dentro de esas células van a volver a reproducirse. ¿Ok? Entonces, esto es un pasticho. Muy bien. Esto es un resumen de lo que les acabo de explicar. Este es el proceso vaivén o fenómeno del caballo de Troya. ¿Ok? Entonces, por una parte, tenemos la acción de los neutrófilos intentando sobrevivir, pero lo que va a terminar produciendo es un fenómeno de apoptosis, estrés oxidativo, producción de interleucinas proinflamatorias, que lo que van a hacer es destruir las células sin destruir la leishmania, porque va a sobrevivir con todos los mecanismos de evasión inmune que tiene. Los macrófagos van a ser destruidos por esta respuesta anterior. Las células mastocitos van a producir histamina que van a empeorar la respuesta de inflamación local, mayor vasodilatación de los tejidos, para que haya mayor migración de neutrófilos, mayor migración de células fagocíticas como los polimorfos nucleares y las células dendríticas. Al estar más vasodilatados los tejidos va a haber mayor migración a los ganglios locales y mayor vasodilatación sistémica, es decir, va a haber mayor migración aún más del parásito. Y lo poquito que eventualmente puede hacer la eliminación es cuando los macrófagos se destruyen, pero gran parte de la población va a permanecer o en los ganglios o en los tejidos profundos. ¿Ok? Eso es fiebre y pérdida de peso. Ahora, en ese preámbulo ya les anticipé algunas de las próximas manifestaciones clínicas o paraclínicas, en este caso la hipergamaglobulinemia y el edema. Segundo, lo que les comenté de la respuesta TH2, que es con el factor de crecimiento transformante beta y interleucina 10. ¿Ok? Entonces, quedamos que la interleucina 10 es el más potente inductor de la diferenciación de los linfocitos B a los plasmocitos. Entonces, estos plasmocitos hiperestimulados van a estar vueltos locos. Van a intentar decir, voy a producir anticuerpos, pero anticuerpos ¿contra qué? Si no me ha llegado ninguna información y la poquita información que tengo no le llega a nadie. Bueno, voy a producir anticuerpos contra lo que sea. Contra sífilis, toma anticuerpos. Contra Epstein-Barr, toma anticuerpos. Contra anticardiolepina, toma anticuerpos. Contra riñón, toma anticuerpos. Contra glóbulos rojos, toma. Entonces los plasmocitos empiezan a fabricar anticuerpos de manera desesperada, porque está la interleucina 10 diciendo, fabrica anticuerpos, fabrica anticuerpos, fabrica anticuerpos. Y los plasmocitos dicen, ¿pero contra qué? Bueno, contra lo que sea. Ese fenómeno de hiperproducción anormal y aberrante de anticuerpos genera una excesiva cantidad de anticuerpos en sangre.
¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Globulina. ¿Qué tipo de globulina? Gamma globulina. Hiper gamma globulina. ¿Sí? Es decir, de todas las proteínas de sangre tengo la más importante, que es albúmina, y luego las globulinas. Bueno, las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, son gamma globulinas. ¿Entendida la hipergamma globulina? Sí. Muy bien, ok. Estas citoquinas, además de hiperproducir hiperglobulina, ¿dónde se fabrican esas globulinas? En el hígado. Es decir, las proteínas se fabrican en el hígado. El hígado entra en shock. Y de repente dices, pero ¿qué tanta proteína estoy produciendo? ¿Voy a producir solo globulina? Bueno, está bien, produzco solo globulina. Ay, la albúmina, no importa, globulina nada más. Y resulta que la albúmina, que es la principal proteína que mantiene la presión oncótica en sangre, entra en un segundo plano. Entonces el hígado deja de producir albúmina y empieza a producir gamma globulina además. ¿Sí? Entonces, si disminuye la presión, la cantidad relativa de albúmina, aumenta la gamma globulina, voy a tener una inversión de la relación albúmina-globulina. Al bajar la globulina, disminuye la presión oncótica. ¿Y cuáles son los tres elementos de la ley Frank-Starling que mantiene el líquido dentro de la sangre? Presión hidrostática, presión oncótica y permeabilidad capilar. Si yo disminuyo la presión oncótica, hay fuga de líquido y genera edema. ¿Estamos bien hasta ahora? Muy bien. Y por lo tanto ya entraba a tercera fase. ¿Me siguen hasta ahorita? Muy bien. Vamos ahora con pancitopenia. Pueden hacer esta misma interpretación para anemia, leucopenia, trombocitopenia. La forma individual, ahorita la vamos a ver como pancitopenia. ¿Okay? Sabemos por qué hay esplenomegalia, ¿verdad? Porque el vaso está inflamado, está lleno de amastigotes a millón y para colmo el factor de crecimiento beta lo tiene a tope. Eso sí lo sabemos. Y hay hiperesplenismo. Porque ¿qué parte del vaso es la que está inflamada en leishmania? El vaso tiene dos partes. Pulpa roja y pulpa blanca, ¿verdad? ¿Qué parte es la que está inflamada aquí? La blanca. Porque es ahí donde está la leishmania. ¿Dónde vive la leishmania? En el tejido linfoide. ¿Cuál es la parte linfoide del vaso? La pulpa blanca. ¿Sí? Ok. Entonces, si la pulpa blanca está aumentada, va a haber mayor secuestro de los elementos formes de la sangre, es decir, glóbulos rojos y plaquetas. Esas citoquinas proinflamatorias, además, son inhibidoras de la síntesis de la hiperproteína en el riñón, que es interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Eso inhibe directamente al aparato juxtaglomerular renal para producir renina. No hay renina. Si no hay renina, si no hay eritropoyetina, no hay eritropoyesis. ¿Okay? Y por lo tanto contribuye a la pancitopenia. Además, en la médula no hay tejido linfoide. ¿Y la leishmania dónde invade? Al tejido linfoide. Entonces, en la invasión de médula a leishmania, también hay inhibición de la eritropoyesis porque la leishmania está viniendo. ¿Qué otra causa produce pancitopenia? Anemia hemolítica inmunomediada por anticuerpos. ¿Se acuerdan de esa hipergamaglobulinemia que les dije? ¿Se acuerdan que le dije anticuerpos contra sífilis, anticuerpos contra mononucleosis, anticuerpos contra glóbulos rojos? Hay anemia hemolítica autoinmune. El mismo cuerpo empezó a fabricar a lo loco anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos del mismo ser humano. Entonces se destruyen. Y además, el hígado, que se supone que le dije que estaba pendiente de producir solamente gamma globulina y que no está produciendo albúmina, bueno, tampoco está produciendo factores de coagulación. Factores de coagulación que si no hay, empieza a sangrar la gente. Y si la gente sangra, eso contribuye a la aparición de hemorragia que contribuye a la pancitopenia. ¿Estamos bien? Ok. Vamos ahora con las megalias, hígado, vaso y ganglio. Lo primero y lo más importante es obviamente por la presencia de la leishmania invadiendo todas las células del sistema fagocítico mononuclear del tejido linfoide de cada uno de los órganos. Pero además, en el vaso, como les venía anticipando, está la hiperplasia de la pulpa blanca, de la pulpa blanca del vaso, que son los cuerpos hemaltíticos. Eso además produce hiperesplenismo, que aumenta la función de los fagocitos, la fagocitosis y los elementos formes de la sangre. En el hígado hay hiperplasia de las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado. Y además en los ganglios hay hiperplasia de todas las células macrofágicas
del ganglio. Entonces esto produce esplenomegalia, hiperesplenismo, hepatomegalia y adenomegalia. ¿Sí? Seguimos. Daño renal. Ok. ¿Se acuerdan del cuento de los hipergamoglobulinas? ¿Se acuerdan cuál fue esos anticuerpos aberrantes que le dije? Anticuerpos contra riñón. ¿Pero contra qué? Específicamente contra membrana basal glomerular. Pero también contra cualquier otra cosa. Es decir, si yo tengo anticuerpos aberrantes nadando en sangre, esos anticuerpos pueden hacer interacción o directamente en la membrana basal y generar una reacción de hipersensibilidad tipo 2, parecido a lo que ocurre con el síndrome nefrítico post-estreptotóxico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, también puede ocurrir que haya anticuerpos contra cualquier otra cosa del cuerpo que genere reacción antígeno-anticuerpo circulante en sangre y que esos inmunocomplejos empiecen a nadar a lo loco en la sangre y aterricen en el riñón, porque se filtran en el riñón. Y ahí producen daño, ahí generan inflamación. Entonces eso contribuye con daño en la cápsula de Bowman de la nefrona, genera fenestras, huecos en la membrana basal glomerular y eso produce hematuria, alteración del ultrafiltrado glomerular, proteinuria y edema. ¿Sí? Entonces el edema tiene doble causa. La hipergamaglobulinemia con disminución de la albúmina relativa por disminución de la producción de albúmina y además por el daño renal. ¿Sí? Muy bien. Ok. Aquí vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver cómo Carrezo Leishmania es capaz de sobrevivir a semejante situación. ¿Cómo puede Leishmania sobrevivir en el hígado, en el vaso, en los ganglios, directamente en los policías del cuerpo? Bueno, resulta que tiene dos factores de patogenicidad que dañan directamente. Así como el VIH ataca directamente a los linfocitos TC4 y bloquea la capacidad de producir todo lo demás de los linfocitos. Pero vamos a ver cómo Leishmania es capaz de generar ese daño. Resulta que tiene una glucoproteína que se llama la GP63, que es un inhibidor del complemento, específicamente del C3b. De ustedes tienen una cascada de complemento en China, no sé, eso no es perfecto. Saben que el complemento es una serie de proteínas que secuencialmente se activan hasta que eventualmente genera una estructura que se llama complejo de ataque membrana, que es una estructura polimérica que hace un hueco y produce el estallido de la célula. ¿Sí? Eso es lo que debería hacer normalmente el complejo de ataque membrana. Ok. Bueno, esta proteína, que es una proteína estructural de la Leishmania, inhibe el C3b. Entonces, si yo inhibo un paso de la cascada de complemento, no hay la secuencia completa. Entonces, el C3b queda pegado a la membrana del macromastigote, lo que facilita su opsonización, reconocimiento y fagocitosis a los macrófagos. Ojo, ¿por qué está haciendo esto Leishmania? ¿Por qué Leishmania le interesa quedar opsonizado? Porque le interesa que se la coman. Le interesa vivir dentro de la célula fagocítica, porque es ahí donde vive. Pero además, al quedar inhibido, no es capaz de continuarse la formación del complejo de ataque membrana. Es decir, aquí estoy, cómeme. Ah, pero no me puedes matar. Eso es lo que hace la Leishmania. Y además tiene una estructura que se llama el lipofosfoglicano, que inhibe la parte final, el último paso. Bueno, pero la parte final es la polimerización de todos los C9, que es la unión del C5b con el C9, que inhibe la fase final de la formación del complejo de ataque membrana. Además inhibe la función del fagosoma, el lisosoma, esta misma molécula, haciendo que los promastigotes fagocitados no sean digeridos por las enzimas ni destruidos por los radicales hidroxilo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Inhibe aquí, pero todo esto queda pegado en la membrana de Leishmania, es decir, es fácilmente reconocido, opsonizado, pero no activado, y además inhibe aquí para que no se forme este polímero. Aquí se ve más bonito, este es el complejo de ataque membrana final, es un megaporo que genera una lisis osmótica terrible de la Leishmania, eso no se genera, ¿sí? Queda opsonizado, es fagocitado, pero no se destruye por el complejo de ataque membrana. Muy bien, vámonos para el diagnóstico. Todas las enfermedades que hemos visto hasta ahorita tienen diagnóstico clínico, epidemiológico, parasitológico y complementario. El clínico ya lo vimos, epidemiológico ya vimos los focos, el parasitológico y el complementario lo vamos a ver. Muy bien, entonces el diagnóstico parasitológico vamos a tener que la biopsia con la coloración de Gibbs de tejido infiltrado por Leishmania va a ser el colestral. Ahora, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Okay? Ganglio y médula ósea va a ser probablemente la forma más fácil
rápida, expedita y menos riesgosa de poder hacer el diagnóstico de leishmaniasis. Si no queda otra alternativa y la situación riesgo-beneficio lo permite, en casos puntuales, hígado, y muy lejano, muy chiquitos, vaso. No, vaya, no por eso. De primera opción en el examen, biopsia de vaso. Ahora, ¿por qué les digo que no? Imagínense un paciente prendió en fiebre de hace 3 meses, 4 meses, 6 meses, que pesa 30 kilos, que tiene coagulopatía, que está edematizado, que está pancitopénico, que tiene prolongación de tiempo de progresión, y que ustedes le van a pinchar el vaso que mide 40 centímetros, se va a desangrar y se va a morir. Entonces no es la primera opción nunca el vaso para hacer el diagnóstico de leishmaniasis, que es buenísimo y que van a encontrar millones de leishmaniasis, claro que sí, también lo van a encontrar en la autopsia. La idea es no matarlo en el proceso, ¿sí? Entonces, un ganglio que con 2 punticos de anestesia local y un electrocauterio, no pasa nada, pueden hacer eso. O una biopsia médula ósea con un buen hematólogo, biopsiando aquí la cresta ilíaca, ya listo. Sangre, quizás haciendo un hematoma chiquitico y ya está. Pero son procedimientos mínimamente invasivos, ¿ok? Y con un rendimiento bastante bueno. El examen directo del tejido revelaría la presencia de nidos de mastigote en las células fagocíticas del órgano en cuestión. Son fácilmente confundibles con histoplasma y la única diferencia microscópica es la presencia del quinetoplasma, que es un puntito chiquitico dentro del citoplasma de los amastigotes. Se utiliza el cultivo en agar triple N y la inoculación de animales de experimentación. ¿Okay? Este es el malambo. Cada uno de estos cositos es un amastigote. ¿Okay? Aquí lo tienen más ampliado. Cada uno de estos, aquí está el núcleo, incluso para que no me lo permite. Este es el núcleo y este es el quinetoplasma. ¿Ok? Si lo vemos más detallado en la espectacular atrás que les dije, miren la vacúola parasitaria. Todo esto aquí es una célula fagocítica. Este redondito de acá es la vacúola parasitaria. Y cada una de estas pepitas es una mastigota. ¿Sí? Ese atlas está genial. Ok, el cultivo de agar triple N es un cultivo especial que se llama Novus Nicol, que tiene 2 partes, un medio bifásico que tiene agar sangre y además tiene una parte B que es la solución de cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fosfato de potasio y de dextrosa. Ahí se verían estos que son cromatínicos. Hay otras técnicas de diagnóstico complementario como el test de inclinación del látex, de lisa, inmunofluorescencia, contra el fluorescencia, inmunocromatografía para detecciones antigénicas, en particular este antígeno que es el RK39. Este se utiliza mucho en veterinaria. De hecho, aquí mismo en las Mercedes hay una veterinaria que se llama Bovil Sardiña. Más de una vez hemos tenido que mandar del hospital pacientes para allá a hacerse pruebas de inmunocromatografía porque es fácil, rápida, barata y con buenos rendimientos diagnósticos. PCR y la intradermoreacción de Montenegro o pruebas de leishmaniasis. ¿Cuál es el problema? Que habitualmente para que un paciente desarrolle una leishmaniasis visceral es un paciente severamente inmunosuprimido por la misma leishmaniasis o por la enfermedad que lo conllevó a que tuviera leishmaniasis. Entonces lo más probable es que la leishmanina vaya a ser negativa. ¿Okay? Tenemos también diagnóstico complementario como la prueba de Napier, test de gelificación con formol, que se fundamenta en tener el plasma del paciente que se va a mezclar con formol y el fundamento es parecido a hacer ceviche. ¿Qué pasa si yo he hecho limón a la proteína del pescado? Se pone blanca y se durito, ¿verdad? Bueno, si yo tengo el plasma del paciente con un pocotón de proteínas porque tiene hipergamaglobulinemia y yo le coloco formalina, va a reticular la proteína, se va a gelificar y se forma un taquito de proteínas gelificadas como la gelatina. ¿Okay? Diagnóstico diferencial. En fase aguda puede parecer malaria, tifoidea, arbovirosis, chagas, esquistosomiasis, mononucleosis y hepatitis. En fase crónica, paren de encontrar. Cualquier paciente considera que se presente con fiebre prolongada, hepatosplenomegalia puede ser tuberculosis, paranosomicosis, histoplasmosis, malaria, esquistosomiasis, hepatitis o linfoma. Tratamientos, anfotericina B, que es uno de los medicamentos que se usan para
para el tratamiento de leishmaniasis, tanto tegumentaria como visceral, es un derivado de hongo. Se une a la molécula de ergosterol, que es la versión del colesterol, pero de hongo que uno de otros protozoarios. Saponifica la membrana y genera la lisis. Efectos adversos comunes: nefrotoxicidad, necrosis tubular aguda, hipocalemia y fiebre durante la administración del medicamento con hipotensión. Profilaxis. Es importante entender que la leishmaniasis, como les venía diciendo, es una enfermedad desatendida. Entonces hay que intentar hacer el mayor de los esfuerzos por atenderla, sabiendo las limitaciones que tenemos. Primero, es imposible de erradicar. Una enfermedad que tiene cualquier cantidad de reservorios animales, a menos que nos volvamos Hitler del mundo veterinario y matemos a todos los animales, es imposible que erradiquemos la leishmaniasis. No hay manera. ¿Okay? Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Educación sanitaria, buscar los focos endémicos, educar a la población, conocer las zonas endémicas y hacer campañas de investigación local, evitar la picadura del vector, educación para que las personas utilicen ropa adecuada, ropa con repelentes, usar los insecticidas y repelentes de DDT, evitar la exposición en los horarios de mayor presencia del vector, utilizar collares veterinarios con deltametrina para perros domésticos, si sabemos que la transmisión es principalmente de perros a humanos. Los perros, evito que les piquen los mosquitos que tengan leishmaniasis, o evitar que los humanos tengan leishmaniasis. ¿Okay? Muy bien, estas que están acá son las guías que les dije. Leishmaniasis es compleja. Busquen, todas estas guías están gratis. La página de la Organización Panamericana de la Salud, que son estas que están acá, las tres primeras están excelentes. Un señalado y revísenos especialmente en la práctica porque va a valer la pena que lo estudien. Y la parte de imágenes del CDC también está muy buena. ¿Ok? Sí.